Soy el inspector Bruce Kenner, 14 de octubre de 1990. Nuevamente Amenábar en nuestras pantallas. En este caso ha presentado en el último Festival de Cine de San Sebastián, en la sesión inaugural, la película Regresión. Di tu nombre completo. John Gray. Dime por qué estás aquí. Porque lo hice. Un hecho que, basado en circunstancias reales, cuenta la trayectoria de una familia en que se dan una serie de extraordinarias circunstancias. Que nos cuentes todo. Me matarán. Una hija de esta familia parece que ha sido violada por su padre y en torno a ellos hay unas circunstancias que hablan de una secta satanista. Había una anciana. Se dirigían al taller de mi padre. Podía oír cánticos. Vestían túnicas. Era una misa negra. Como ningún miembro de la familia recuerda lo que ha ocurrido, interviene un psicólogo que va a aplicar una terapia de hipnosis regresiva y a través de esta terapia van a aparecer hechos truculentos. Sin embargo, todo queda muy abierto porque el thriller nos dará sorpresas. Recordar que para Amenábar el hecho religioso siempre se convierte en un hecho conflictivo. Va a intentar profundizar sobre el problema del mal y sobre todo desmitologizar todo lo que representa Satanás, las sectas satanistas, pero y como consecuencia también desprestigiar el hecho religioso, porque se justifica el hecho religioso precisamente por la lucha contra Satanás. La primera regresión de Amenábar es precisamente que no soluciona el mal el reconocer solo una culpabilidad personal, y en segundo lugar es desdibujar el hecho religioso, intentar reducirlo exclusivamente a la lucha contra Satanás. Ridiculización que por otra parte no es de recibo y que supone la segunda regresión de Amenábar. Una película que me parece interesante porque Amenábar siempre trabaja bien. Una película que esta vez investiga sobre el mal, pero una película insuficiente y demasiado simple. Ya nos tenía acostumbrado a estas cosas en Hipatia, recordemos Ágora y también recordemos la película Mar Adentro. Pero, sin embargo, conviene ver este tipo de cine. ¿Hola? ¿Quién es? ¡Deja de rezar y dame nombres! Es que no te acuerdas. ¡Dejadme ver vuestras caras! Intento buscar la verdad. ¡Es mentira! Esto no puede ser real. Claro que no es real.